Muy buenos días. Muchas gracias por la presencia de todos los medios de comunicación que están aquí y que hacen posible el que esta exhortación del Santo Padre pues sea mucho más conocida por todos. Gracias por vuestro trabajo y comenzamos esta sesión de presentación. Muchas gracias, don Carlos. Buenos días y reitero el agradecimiento del vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española que nos preside esta rueda de prensa de presentación de la exhortación apostólica. Don Carlos Osoro, además de vicepresidente, o antes y sobre todo, es arzobispo de Madrid. Estamos en su plaza. Aquí cuando celebramos decimos por nuestro obispo Carlos. Esta es la iglesia particular en la que está presente la sede de la Conferencia Episcopal Española, pero además de ser vicepresidente de la conferencia, de ser arzobispo de Madrid, ha sido padre sinodal en la última asamblea ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la familia y en representación de la Conferencia Episcopal Española, y es miembro de la Secretaría Permanente del Sínodo nombrado por el Papa Francisco. Lo que se va a presentar aquí es un documento posinodal, es la exhortación apostólica posinodal promulgada por el Papa Francisco después de recorrer todo este itinerario de preparación, de consulta, etcétera. Nos acompaña, aparte de Monseñor Carlos Osoro, está también el padre Julio Martínez, que es rector de la Universidad Pontificia de Comillas. Está también don Javier Prades, rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid. Está también don José Luis Segovia, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, que es la Universidad de la Conferencia Episcopal Española. Y está también el padre Pablo Guerrero, profesor de Teología Pastoral en la Universidad Pontificia de Comillas. Queremos agradecerle al Papa Francisco este magisterio luminoso y positivo sobre el matrimonio y la familia. Agradecimiento que es de adhesión y de empeño por animar la pastoral familiar en España. Adhesión sin fisuras. La exhortación apostólica es fruto de un profundo sentido pastoral que el Papa tiene con un gran realismo y un gran conocimiento del alma humana, al mismo tiempo en esa línea de fidelidad y novedad evangélica. La exhortación apostólica, como les decía, es fruto de un importante y novedoso proceso sinodal que ha ocupado la Iglesia en los últimos años y que ha cuajado en 2 asambleas sinodales, una extraordinaria en 2014 y otra asamblea ordinaria en el 2015, con esa línea novedosa de consulta que fue en sí misma noticia, de preguntar en las parroquias, en las comunidades, aparte de las conferencias episcopales, en las diócesis, y con todo ese material elaborado se elevó a Roma. Nosotros lo hicimos, como se les dio cuenta a ustedes, con el trabajo de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, recogiendo y haciendo síntesis, y todas las aportaciones de las diócesis se enviaron a Roma junto con esa síntesis, y constituye también para la Conferencia Episcopal, a lo largo de todos los procesos de estos 2 sínodos, un material valioso que es un plano alzado de la situación de la pastoral y de la familia en España, del matrimonio y la familia, y que con la ayuda ahora de la exhortación apostólica ilumina el camino recogido también en el plan pastoral para los próximos años de trabajo en este importante ámbito para la Iglesia, que es la pastoral familiar. Por tanto, les animo a escuchar con interés a quienes nos acompañan, y vamos a empezar por don Javier Prades, rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Muchas gracias, don José María. Buenos días a todos ustedes. El carácter de mi intervención tiene que ver con una perspectiva, digamos, de teología sistemática, y entresacaré desde esta perspectiva, que es la que me corresponde, algunas líneas de fondo y algunas afirmaciones más destacadas del documento. Querría comenzar destacando la índole pastoral del magisterio
que desde el Concilio Vaticano II y pasando por los distintos papas tiene en las dos recientes intervenciones del Papa Francisco, Evangelii Gaudium y Amoris Laetitia, dos ejemplos que profundizan y que desarrollan este carácter pastoral del magisterio. Se pueden destacar dos notas de este carácter pastoral. Por un lado, un horizonte misionero, es decir, se trata de privilegiar el anuncio del Evangelio a todos y que los distintos temas que se abordan en el documento tengan como centro, como eje, el anuncio gozoso de Jesucristo, que puede contribuir al bien de la sociedad, a la vida buena, en particular ahora a todo lo que tiene que ver con el amor, el matrimonio y la familia. Un magisterio pastoral que además se caracteriza por un lenguaje que proviene en buena medida, por así decir, de la experiencia común, de la experiencia que puede ser accesible a los hombres, sean o no creyentes. Los ejemplos del capítulo 4 y del capítulo 5, donde se entra en una descripción de la vida familiar, podrían ayudarnos en este sentido, porque nos ayuda a entrar en las familias tal y como viven, tal y como de hecho afrontan todas sus situaciones, desde las más cotidianas hasta las más complejas. Podemos, por así decir, vernos retratados nosotros con nuestras familias, con nuestras situaciones, en el lenguaje en el que se propone la exhortación. Por eso, como dice el propio documento, podremos tener la sensación al leer de que se trata de un lenguaje concreto, que se ocupa de las situaciones comunes de las personas. Focalizándome en la cuestión de la teología del amor, entresaco sobre todo la importancia del uso de la Sagrada Escritura. En la exhortación hay un capítulo en el comienzo dedicado a la Sagrada Escritura, que es un comentario original del Salmo 128 para ayudarnos a encontrar las familias que pueblan la Biblia. Y es un capítulo con un estilo muy personal que quizá no se desprende tanto de documentos anteriores, que nos abre a lo que se puede considerar un recorrido sapiencial, un recorrido sensible a los detalles particulares de la vida, a la duración de los procesos humanos, a los dolores, a las situaciones de ruptura o de fatiga, como tantas veces hay en el ámbito afectivo. Cabe encontrar un eco, digamos, de la actitud con la que Jesús en el Evangelio se encuentra y trata a las personas. En esta misma dirección de la presencia de la Escritura en el documento, me parece de mucho interés destacar que el capítulo precisamente dedicado al amor comienza con un largo comentario del himno a la caridad que dedica San Pablo en la primera carta a los Corintios. Es una opción del Papa, podría haber elegido quizá el Cantar de los Cantares. El Papa comenta detalladamente la primera carta a los Corintios, mostrándonos cómo la experiencia humana del amor participa del amor de Dios y así puede mostrar su fecundidad. Podemos todos experimentar la felicidad de dar, la grandeza del donarse, el no medirnos y el no medir, el gusto, dice el Papa, de dar y de servir. En ese sentido, la experiencia que todos tenemos de amor en nuestros ámbitos familiares nos permite tocar con la mano un amor que salva, que puede salvar la vida de cada uno de nosotros, que puede salvar la vida de todos. Y ya para ir como hacia una parte final, también desde el punto de vista que me es propio, entresaco otros 3 acentos del documento que pueden también llamar la atención, que pueden resultar interesantes. Por un lado, el Papa, sobre todo al principio, pero luego lo retoma, ayuda a iluminar una circunstancia extendida en nuestras sociedades evolucionadas, en nuestras sociedades avanzadas, sobre todo en Occidente, que es el individualismo, en tanto que puede ser un freno para la experiencia de este amor. El Papa nos dice en uno de los números que es una condición paradójica. Por un lado, tememos la soledad, deseamos un espacio de protección y de fidelidad, y al mismo tiempo crece el temor a vernos atrapados en una relación que pueda de algún modo postergar el logro de nuestras aspiraciones. Podemos encontrar aquí un ejemplo de esa condición concreta en la cual no se condena esa circunstancia, sino que se ilumina para que podamos todos, en la medida en que estamos en ella, sentirnos iluminados y ayudados para
movernos y poder vivir más allá de ese individualismo que por un lado lo afirmamos y al mismo tiempo nos sofoca. Algo parecido en algunas pinceladas, me parece muy agudas, sobre lo que tantos comentaristas nos dicen hoy día del narcisismo que podemos tener en algunas de nuestras sociedades. La situación de la familia y de las familias se describe con muchas pinceladas y ante esa situación la exhortación nos dice: pongamos los pies en la tierra y acompañemos de una manera concreta y realista. El Papa dice: no renunciemos a proponer el matrimonio tal y como lo vive la tradición cristiana, y este proponer el matrimonio, dice el Papa de una manera a mi juicio muy bella, consiste en presentar las razones y los motivos para optar por el matrimonio, para que las personas puedan acogerlo. Más adelante, cuando habla de la familia, dice algo parecido: percibir las razones y la hermosura, apelar a una conveniencia humana de razón y de afecto, para poder acoger una propuesta que, en primer lugar, se nos dirige a nosotros y se dirige a todos. En este sentido, el itinerario o el método que propone el documento, a mi juicio, puede ser descrito como testimonial. Y en relación con este carácter testimonial de la propuesta del amor, última cuestión, muy interesante, la comprensión y la valoración de la educación como un proceso. Hay muchas remisiones, hay muchas palabras: proceso, camino, tensión, abrirse, acompañarse, para que comprendamos que la educación de una persona en el ámbito espiritual, moral, todo lo que tiene que ver con la experiencia propiamente humana, pone en juego un proceso de encuentro de la verdad con la libertad, y la acogida de la verdad tendrá que pasar siempre a través de la libertad. No se aprende a amar como se aprende en matemáticas, no se aprende o se aprenden otras cosas. La vida humana, para que se convierta en algo propio que te construye, requiere de un itinerario, de un camino en el cual se experimenta libremente la acogida de esa propuesta que ha puesto ante nuestros ojos razones y libertad. Y si me permiten, termino ya rapidísimamente con una brevísima acotación personal. A mí la lectura me ha producido una llamada a cambiar yo, a convertirme, a redescubrir a la luz del título esa alegría que permite sostener tantas fatigas o tantas condiciones de la vida cotidiana como todos nos encontramos. Evangelii Gaudium, Leticia, Amoris Leticia, me ha hecho venir a la mente, y con esto termino, un verso de la Divina Comedia en la que Dante dice: esta alegría tan querida, en la que se apoya la virtud, ¿de dónde te ha venido? Estoy seguro que al leer este documento se refrescará en nuestro corazón la alegría en la que volvemos a empezar tantas veces como sea necesario en la vida, y estoy persuadido de que podrá suceder así a los lectores. Muchas gracias, don Javier. Padre Julio, rector de la Universidad Pontificia de Comillas. Muchas gracias, don José María, don Carlos. Buenos días a todos. Voy a hablar desde la perspectiva de la teología moral. Quiero comenzar diciendo que para mí los grandes temas de Amoris Leticia son la centralidad del discernimiento y la conciencia personal, junto al realismo, a la importancia que se le da a lo concreto y lo cotidiano, y la inclusividad de todas las situaciones personales y familiares, sin exclusión, porque a Cristo y a su Iglesia nada del humano le es ajeno. Primero, discernir. Discernir no es solo un modo de ponderar razones, es un instrumento para conocer mejor al Señor y su voluntad y seguirle más de cerca, haciéndose muy consciente y muy abierto a lo que sucede, al sentir de la gente, ¿no? Es discernir, abrirse a la palabra de Dios para iluminar la realidad concreta de la vida cotidiana. Y por eso exige traspasar la superficie de las cosas y las apariencias para alcanzar algo así como lo que podríamos llamar una atención amorosa a lo que Dios espera de uno en las circunstancias en las que uno vive. Por eso la espiritualidad, la pastoral y la moral tienen que ir juntas y trabajar como buenas compañeras, para dar cauce a la lógica de la misericordia pastoral que el Papa pide. Y la pide en nombre de Jesús a toda la Iglesia
y a todas las cuestiones, empezando por los obispos, siguiendo por los sacerdotes, pero que llegue a todo el pueblo. Segundo, esa llamada a discernir requiere un talante de apertura a la complejidad de lo real y a la ambigüedad del mundo. Dentro de él está también la complejidad y la ambigüedad de las familias. No podemos separar entre puros e impuros, entre buenos y malos. Y el Papa esto lo dice a lo largo de la exhortación de muchas maneras. Tercero, le importa mucho al Papa poner los pies en la tierra, prestar atención a la realidad concreta, porque sin escucharla es imposible comprender las exigencias del presente ni las llamadas del espíritu. Es la humildad del realismo que ayuda a no presentar un ideal teológico del matrimonio demasiado abstracto, dice él, casi artificialmente construido, lejano a la situación concreta y de las posibilidades efectivas de las familias reales. Cuarto, darle una importancia tan grande al discernimiento y al realismo que pisa tierra no es disminuir ni un ápice las exigencias del Evangelio, ni quiere decir que la ley se confunda con la gradualidad. Gradualidad esta a conveniencia y a medida. Pero sí que es necesaria la gradualidad en el ejercicio prudencial de los actos libres en personas que no están en condiciones, ya sea de comprender, de valorar o de practicar plenamente las exigencias objetivas de la ley. El discernimiento nunca puede prescindir de las exigencias de la verdad y de la caridad del Evangelio propuesto por la Iglesia. Es más, considera Amoris Laetitia que en el discernimiento deben garantizarse las condiciones necesarias de humildad, reserva, amor a la Iglesia y a su enseñanza, en la búsqueda sincera de la voluntad de Dios y con el deseo de alcanzar una respuesta a ella más perfecta. Quinto, a pesar de las dificultades actuales de la ambigüedad y la contradicción que afectan a la vida humana y a las familias, la teología moral siempre tiene una mirada orientada a las oportunidades para el crecimiento de las personas. Y no ha de concentrarse solo en las acciones malas que hay que evitar o en los pecados. La acción del Espíritu no deja de estar presente en todas las personas, también en los malvados, porque ellos pueden escuchar en su interior la voz de Dios que le llama y les invita al bien y a la conversión. Sexto, el Papa se hace cargo de la inseguridad que viven tantos padres y madres que quieren educar a sus hijos para que sean libres y buenos. Esta es la tarea de la moral por excelencia. Y esta tensión también la sufren todos los que se dedican a la formación de otros. El mundo se ha complicado de un modo tan inaudito y la ambivalencia que tienen los fenómenos culturales se ha acentuado hasta niveles tan insospechados por el cambio de época en el que estamos y por las nuevas tecnologías donde éstas afectan con una particular importancia, que todo ello exige un mayor esfuerzo de educación y de educación moral. A esto dedica todo el capítulo 7, una maravilla, dedicado a la educación de los hijos, a su formación ética, al valor de la sanción como estímulo, al paciente realismo, a la educación sexual, la transmisión de la fe y la vida familiar como contexto educativo. Quiero decirles que en este capítulo no hay recetas, hay mucha vida, mucha narración, mucha propuesta. Y de ahí, si no hay recetas, la necesidad de insistir en el aprendizaje del discernimiento adecuado para que el horizonte de valores en los cuales decidimos las cosas esté bien enfocado. Séptimo, el Papa nos hace conscientes de que el desarrollo moral normalmente no se da en situaciones límites o en momentos cumbres, sino que se da sobre todo de manera callada en situaciones concretas y cotidianas de la vida, con personas con nombres, rostros e historias
que nos van afectando poco a poco. Está convencido de lo mucho que puede conseguir la relación personal y la conversación sincera. Por supuesto, las experiencias límites nos marcan de un modo especial, pero lo que está claro en el documento es que en ellas no se juega solo la moral, ni mucho menos. De Jesús aprendemos en todo lo que hace y dice que es de Dios el aspirar siempre a lo máximo sin dejar de concretarse en lo pequeño y cotidiano de la vida, porque en ella nos acabamos jugando la felicidad. O citando a Santo Tomás, que los actos humanos son actos morales, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, cuando estudiamos o jugamos, cuando trabajamos, cuando conversamos en familia, cuando preparamos una clase o una homilía, en la forma de relacionarnos. Todos esos actos son actos humanos y por tanto actos morales. Y el Papa habla de la importancia de los pequeños pasos que pueden ser comprendidos, aceptados y valorados. Para hacerse mejores personas y más libres necesitamos reconocer y aprovechar las oportunidades morales que nos presentan y los ejemplos, y de esto está llena la exhortación. Octavo, el Papa llama a formar las conciencias y no a sustituirlas. Quiere que la moral cristiana ponga siempre en el centro la conciencia moral. El primero de todos los vicarios de Cristo que decía el beato Newman. La hondura moral la ponen, por tanto, las condiciones de libertad, responsabilidad, la búsqueda del bien y de la verdad. Y no solo la objetividad del orden y la corrección moral de los actos. La conciencia moral se va haciendo solo verdaderamente libre cuando es capaz de interiorizar los valores que conforman la vida. Por eso dice explícitamente, no es posible una moral así desde la concepción individualista o cerrada de la propia subjetividad. Pero tampoco desde una conciencia heterónoma cuya virtud principal sea la obediencia, una conciencia obediente, totalmente obligada a seguir la verdad que alguien le dicte desde fuera, aunque sea el magisterio, supone desconfianza respecto de la capacidad humana de salir a la búsqueda de la verdad. Así sucede no solo cuando alguien manipula las conciencias, sino también cuando pedimos el amparo del magisterio en moral y renunciamos a hacer nuestro propio trabajo de discernimiento. El Papa Francisco, queda clarísimo en este documento si hacía falta, porque en Evangelii Gaudium ya había quedado suficientemente claro, no quiere caer en la trampa de que el magisterio del Papa se convierta en un lugar de recetas. Por eso, la importancia capital dada al discernimiento y a la conciencia personal situada históricamente. Noveno, y voy terminando, la verdad moral se va alcanzando a través del discernimiento y la deliberación. Por eso necesita acompañamiento, diálogo y encuentro. Y se topa con esa franja que va desde la proposición a la aplicación práctica en las situaciones de vida concreta. Dice, el juicio negativo sobre una situación objetiva no implica un juicio sobre la imputabilidad o la culpabilidad de la persona involucrada. Así, el pleno respeto al magisterio no debe ser incompatible con el debate intraeclesial o con la superación de determinadas posiciones, cuando gracias al diálogo interdisciplinar la enseñanza oficial está en disposición de abandonar posiciones ya superadas. Es decir, la verdad se va alcanzando en una tradición creativa y abierta a la innovación, porque así se ilumina la experiencia humana a la luz del Evangelio. Décimo, en la existencia concreta del cristiano no hay juicios ni argumentaciones de puro derecho natural. Siempre se transparenta el sentido de la existencia humana que brota de la fe. De la exhortación se desprende que el criterio de claridad del magisterio no está en la precisión material, en la exactitud o en la consideración de todas las circunstancias y exigencias posibles, sino que su competencia originaria está en los elementos de la fe que permiten descubrir valores y actitudes morales fundamentales como expresión de una antropología cristiana. Por eso le corresponde al creyente, unido a la comunidad y por supuesto con un papel fundamental
de los pastores buscar la verdad y decidir en las condiciones concretas de la vida. Y aquí termino remitiéndome a Evangelii Gaudium, donde el Papa dice que la centralidad del querigma, que es el núcleo del anuncio cristiano, ha de expresar el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa. No imponer la verdad que apele a la libertad, que posea unas notas de alegría, estímulo y vitalidad, y una integralidad armoniosa que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas, a veces más filosóficas que evangélicas. Por eso pide cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial, que no condena. Estamos ante un nuevo estilo de magisterio, a mi juicio, que continúa y ahonda el estilo iniciado por el Papa Benedicto en Deus Caritas Est. Ese lenguaje capaz de hacer ver la moral cristiana que antes de ser ley vinculante es una invitación cargada de promesas y que las normas, aun siendo inevitables, están encuadradas dentro de una dimensión salvífica. Esa compenetración entre salvación y moral, porque sin ella el magisterio se expone al peligro de un rigorismo moral que olvida la base religiosa. Muchas gracias, Padre Julio. Don José Luis Segovia, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Tiene la palabra. Sí, si llega. Muchas gracias. Muy buenos días. Comienzo con una cita de la exhortación apostólica que de alguna manera sintetiza la perspectiva a caballo entre la teología moral de la persona, la moral social y la pastoral, desde la que voy a enfocar mi intervención. La cita es del número 36 y dice así: tenemos que ser humildes y realistas para reconocer que a veces nuestro modo de presentar las convicciones cristianas y la forma de tratar a las personas han ayudado a provocar lo que hoy lamentamos. Nos corresponde ahora la saludable reacción de la autocrítica. Quiero destacar, en el sentido de estas autocríticas con las que he iniciado mi comentario, en primer lugar, que se acentúa el modo de presentar. He dicho presentar las convicciones. Por tanto, no es este documento un documento de carácter doctrinal, muchísimo menos modifica la doctrina de la Iglesia, la teología del matrimonio, de la familia o la moral sobre este punto. En segundo lugar, además, con claridad y en el terreno pastoral, que sí introduce innovaciones importantes, sí cuestiona el trato dado a las personas en determinadas situaciones cuando no colman el ideal cristiano sobre el matrimonio y la familia. Por tanto, hay como este doble juego. No hay un cambio doctrinal, sí hay un cambio en el marco pastoral para abordar estos temas. Con todo, esto no debiera hacernos olvidar que la exhortación es ante todo un precioso canto al amor como presupuesto del matrimonio y de la familia, y como el más imponente motor de lo bueno, de lo bello y de lo verdadero que existe en la naturaleza y en la historia, reflejo último de un Dios trinitario que invita apasionadamente a formar una familia, a cuidarla y, en su caso, a curarla como parte de su sueño precioso sobre la humanidad. La exhortación es, por tanto, ante todo, una convocatoria apasionada y apasionante para hacer crecer el amor en la familia, mucho antes que un vademecum sobre las llamadas situaciones irregulares. Constituye, por tanto, un tesoro precioso de claves concretas para cultivar y cuidar el amor en el matrimonio, capítulo 4, cuidarlo pastoralmente desde el inicio del enamoramiento hasta la separación inevitable por la muerte, capítulo 6, la educación de los hijos, capítulo 7, o esa guinda que es el culmen pero que al mismo tiempo es el principio, que es la importancia que tiene la espiritualidad propia del mundo del matrimonio y de la familia. Pretende, en palabras del propio Papa, esta exhortación, recuperar el que muchos no sientan que el mensaje sobre el matrimonio y la familia
haya sido un claro reflejo de la predicación y las actitudes de Jesús, que al mismo tiempo proponía un ideal exigente y nunca perdía la cercanía compasiva con los frágiles, como la mujer samaritana o la adúltera. Entiendo, por tanto, que no se trata en la exhortación apostólica de un punto de llegada cerrado, sino todo lo contrario, de un punto de partida que conlleva innumerables desafíos para la acción pastoral de la Iglesia en múltiples órdenes. La preparación al sacramento del matrimonio, el acompañamiento de los matrimonios jóvenes, la educación de los hijos, la adecuada formación de los presbíteros y los agentes de pastoral para acompañar a las familias en situación regular y a las que están en situación también irregular, la visibilización de situaciones que hasta ahora eran más discretas o más silenciosas y que hay una llamada al deber de acompañamiento pastoral, por tanto tienen el derecho a ser acompañadas por parte de la Iglesia. Por ello, y al tratarse de un texto marcadamente pastoral, más que doctrinal o teológico en sentido estricto, no contiene condenas, ni tampoco ni tiene ni puede tener concreciones de tipo jurídico-moral al detalle. Ya se ha destacado, y no insistiré en ello, algunos aspectos como son la centralidad del discernimiento pastoral, el lugar central de la conciencia, que nos recuerda aquello de que de internis, de la conciencia, ni siquiera la Iglesia puede juzgar. En este sentido, nada nuevo sobre el magisterio más clásico de la Iglesia. Sí que añade, como ya he indicado, novedosamente, la llamada al deber de acompañamiento pastoral a las personas sin importar la situación en que se hallen o lo alejados que puedan sentirse de la Iglesia. En definitiva, de lo que se trata es de acompañar, integrar, comprender y abrazar, como dice el Papa, especialmente a aquellos que más sufren. La exhortación apostólica correlaciona aspectos de la moral de la persona, y esto también me ha resultado novedoso, yo que provengo del campo de la pastoral social, con críticas sociales. Hace un maridaje no siempre bien compensado entre la moral de la persona y la moral social, como por ejemplo cuando establece las críticas al modelo del desarrollo, a la precariedad laboral o la explotación de seres humanos, que genera una sensación de impotencia que acaba literalmente por aplastar a la familia. El poner en relación el dinamismo propio de la familia con el dinamismo de las estructuras sociales me parece que es también una aportación interesante. De ahí que en un documento sobre la familia se reivindique con toda intensidad el derecho a una vivienda digna, o también, vivienda digna, dice, porque familia y hogar son dos realidades que se llaman mutuamente, elemental, o un trabajo decente y estable. En ese sentido, y también me resulta significativo que Amoris Laetitia evita unilateralismos que a veces hemos tenido en nuestra tradición cuando hemos vinculado el acceso a los sacramentos o a la Eucaristía a cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la sexualidad. Aquí amplía ese campo, no para olvidarnos de ello, sino para ampliarlos cuando dice que la regularidad de la vida cristiana también afecta, esto lo digo yo, al bolsillo y a la solidaridad social, y lo justifica en que la mística del sacramento, esto lo dice el Papa, tiene carácter social y conduce inevitablemente al compromiso con los pobres y los sufrientes. De manera que la accesibilidad al sacramento de la Eucaristía tiene que ver no solamente con el sexto mandamiento, sino también con el séptimo. El enfoque de acompañamiento pastoral, que es la grandísima novedad desde mi punto de vista, tiene que ver con una eclesiología que va en la línea del primer documento con el que, antes de convocar el Concilio Vaticano II, el Papa San Juan XXIII le daba el título de Mater et Magistra. En este preciso y precioso orden, la Iglesia es madre y maestra. Y creo que en esa órbita se sitúa también este documento desde el punto de vista pastoral. Solo quien se sitúa desde el ejercicio del cuidado, del cariño, de la ternura maternal hacia todos sus hijos, con independencia de la situación en que se encuentren, tiene algo que proponer, algo que cuidar y unas exigencias a las que llevar. Solo una Iglesia que ejerce de madre es capaz de encaminar hacia el ideal cristiano y hacia la utopía. Como decía, ciertamente no cambia la doctrina, pero sí, y estas son palabras literales del Papa Francisco, el marco y el clima. Y vaya si influyen los marcos en la visión del cuadro y el clima desde donde se perciben.
son los que nos alejan de una fría moral de escritorio, son palabras del Papa, y nos sitúan en un contexto de discernimiento pastoral cargado de amor misericordioso que siempre se inclina a comprender, a perdonar, a acompañar, a esperar y, sobre todo, a integrar. Nos está introduciendo unos elementos clarísimos, no en el orden de los principios, sino en el orden del juicio, desde donde se juzgan las situaciones, desde donde se acompañan y desde donde se cuidan. Un acento clásico que recupera este documento es el acento en la consideración, lo han dicho mis compañeros anteriormente, del realismo de la persona concreta y de las circunstancias concretas, que son singularísimas, únicas, irrepetibles, y las que no cabe, por tanto, formular un principio general. Por eso no lo tiene. No dice, todos los divorciados pueden. No puede decirlo, porque estamos hablando de un discernimiento que es, en todo caso, personalísimo. Y recupera, digo, algo que tiene que ver con la tradición jurídica y con la tradición moral, que es la distinción entre la situación objetiva de pecado o de delito, en el caso del derecho, y la condición de la atribución de ese pecado o ese delito a una persona concreta. No todo delito supone la existencia de un delincuente, ni toda situación irregular en sí misma automáticamente conlleva la definición y la imputabilidad a esa persona como pecadora. Entre medias están los criterios de discernimiento jurídico y moral, donde el Papa habla de circunstancias atenuantes, incluso eximentes, que hacen que, aun habiendo una situación objetiva desordenada, sin embargo, no le sea atribuida a esa persona porque existe un error de prohibición, una situación de inexigibilidad de una conducta alternativa, etcétera, etcétera, etcétera. Es el mundo de las circunstancias y el superar el rigorismo jurídico y moral para acercarnos a lo que San Ignacio María Ligorio llamaba benignidad pastoral. Voy concluyendo. La alegría del amor es una invitación a cuidar y cultivar y acompañar pastoralmente a la familia como un semillero y multiplicador del amor, recordando viejos principios muy clásicos, algunas veces un poco olvidados, de lo mejor de la tradición de la Iglesia, y aunarlos con unos criterios de interpretación desde la misericordia, la ternura, la aceptación de la persona y la realidad de lo que tenemos delante, para acoger, para acompañar, para integrar y para conducir hacia el sueño y al ideal que Dios propone, que es innegociable. Concluyo con otra cita del Papa Francisco de esta exhortación que refleja, yo creo, también el fondo y la forma de lo que he querido expresar. No desesperemos por nuestros límites, pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud de amor y de comunión que se nos promete. Muchas gracias, don José Luis. Tiene la palabra don Pablo Guerrero, profesor de Teología Pastoral en la Universidad Pontificia de Comillas. Muchas gracias. Yo, en continuidad con lo que decía don José Luis, me voy a mover en el ámbito de la teología pastoral y quizá focalizándome un poco más en el ámbito de la pastoral familiar. A raíz de lo que decía don José Luis, resaltar que no hay cambio de doctrina, pero que ya no se puede aplicar de la misma manera. Si algo tiene esta exhortación, es una invitación a la Iglesia y a sus pastores a que pensemos cómo y hacia dónde y en qué dirección tenemos que cambiar nuestra pastoral familiar. Porque, entre otras muchas cosas, esta exhortación apostólica nos habla de la pastoral familiar. Hace unos años una compañera de ustedes hacía una entrevista a un matrimonio que cumplía, creo, 70 años. Recuerdo una de las preguntas de la periodista, porque en la pregunta empleó un verbo que ya en sí mismo era un editorial. Les preguntó, ¿cómo han hecho para aguantar tantos años casados? ¿No? Tomó la palabra la esposa y le dijo lo siguiente: hemos tenido momentos difíciles, hemos atravesado crisis, ¿sabe usted? Pero nosotros pertenecemos a una generación que cuando se estropeaba algo, intentábamos arreglarlo en lugar de tirarlo. Bueno, así es el amor. Y esta exhortación no engaña. Desde la portada nos dice que vamos a leer unas páginas sobre el amor. Alegría del amor, el título. Sobre el amor en la familia, el subtítulo. Bueno, pues tenemos que felicitarnos, porque tenemos la suerte de contar con un Papa que nos habla del amor. Es decir, nos habla de la entraña del Evangelio, que a su vez, lo experimentamos en nuestra vida, es la experiencia humana más importante. Nos habla de la historia de amor que conduce al matrimonio, de la historia de amor que significa el matrimonio a lo largo del no pocas veces complejo camino conyugal. Nos habla de historias concretas, con sus luces y con sus sombras. Y como no podía ser de otra forma, nos habla de la historia de amor de Dios con su pueblo.
Y como nos habla del amor, pues toda la exhortación rezuma ternura, atención y cuidado por el más débil, por el que más sufre. Como nos habla de amor, toda la exhortación rezuma evangelio. Nos habla de esperanza, de la belleza del matrimonio, de la belleza de las familias sólidas. Y con sus palabras, el Papa nos invita a seguirle en ese camino que quiere recorrer en la Amoris Laetitia, que nos lo narra en el número 59. Quiero contemplar a Cristo vivo y presente en tantas historias de amor e invocar el fuego del Espíritu sobre todas las familias del mundo. Y en esta contemplación de Cristo vivo no podemos más que afirmar con el Papa que cada matrimonio es una historia de salvación y que la fuerza de la familia reside especialmente en su capacidad de amar y de enseñar a amar. Subraya el Papa en una de las frases que a mí me cautivó: por muy herida que pueda estar una familia, ésta puede crecer gracias al amor. Historia de salvación y certeza de que la familia, toda familia, subrayo el toda, yo creo que el Papa también lo hace, puede crecer gracias al amor. Ojalá que al acercarnos a esta exhortación veamos todos colmado el deseo que el Papa nos expresa. En el número 7, que cada uno a través de la lectura se sienta llamado a cuidar con amor la vida de las familias. Cuidar con amor la vida de las familias, porque ellas no son un problema, sino que son principalmente una oportunidad. Cuidar con amor la vida de las familias, porque a todos atañe este cuidado. Toda la comunidad eclesial debe involucrarse en este cuidado. Si me permiten parafrasear un conocido proverbio africano, lleva a todo un pueblo, lleva a toda la comunidad eclesial cuidar con amor de la vida de las familias. El Papa nos anima a esto con entusiasmo, a acercarnos con ojos limpios, con corazón compasivo, a acercarnos con la luz viva y sanadora que nace y se alimenta en el Evangelio. Un Evangelio que no podemos nunca convertir en una piedra para arrojar a los demás. Es un entusiasmo el del Papa que no es idealista. La mirada de Francisco es certera y complexiva. Conoce, valora, sostiene, defiende y anuncia el ideal. Pero es capaz de mirar con ternura de padre y hermano la realidad imperfecta, doliente, escandalosamente humana a veces, que se encuentra en muchas familias. En mi opinión, el Papa se está dirigiendo a una iglesia que es mater et magistra, pero que también se sabe hija y discípula. El Papa yo creo que se está dirigiendo a una iglesia samaritana que quiere detenerse y atender a la persona que está herida al borde del camino. Una iglesia cuya doctrina y cuya ley solo pueden brotar, si son cristianas, de la entraña del Evangelio, que es el amor. El Papa sabe, ¿cómo no va a saber?, que el divorcio es un mal, y es muy preocupante el crecimiento del número de divorcios. Por eso, dirá el Papa, sin duda nuestra tarea pastoral más importante con respecto a las familias es fortalecer el amor y ayudar a sanar las heridas, de manera que podamos prevenir el avance de este drama de nuestra época. Pero el Papa defiende, ¿cómo no va a defender?, que el camino de la Iglesia es siempre el camino de Jesús, el de la misericordia y el de la integración. El camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre. El camino de la Iglesia es difundir la misericordia de Dios a todas las personas que las piden con corazón sincero. Porque la caridad verdadera, nos dice, siempre es inmerecida, incondicional y gratuita. Nadie puede ser condenado para siempre simplemente porque esa no es la lógica del Evangelio. A lo largo de la exhortación, el Papa insiste en la importancia de la preparación. Lleva a toda la comunidad la preparación y el cuidado del matrimonio. Pero no solo cuidar especialmente la preparación, aquí viene el gran reto para la pastoral familiar. Evidentemente, la preparación y el cuidado es muy importante, pero debemos de acompañar los primeros años de esas personas que deciden compartir su vida en presencia del Señor. Necesitamos apoyarles en sus crisis, necesitamos ayudarles y ser coadjutores de la educación de los hijos. Necesitamos estar presentes como Iglesia, como comunidad eclesial, en las diferentes etapas del ciclo de vida de la pareja y de la familia. Con especial ternura habrán leído ustedes cómo el Papa se detiene en los momentos en que la muerte clava su aguijón. Nos anima el Papa
a una formación más adecuada a todos, a los ministros ordenados y a los laicos, porque suele faltar formación adecuada. Y esta formación se trata de que nos ayude a tratar los complejos problemas actuales de la familia. Y esa formación nos abrirá a poder recibir aportaciones de otras ciencias sociales, de otros saberes, de otras profesiones de ayuda. Son las familias cristianas los principales sujetos de la pastoral familiar. La familia, nos dice el Papa en el número 290, se convierte en el sujeto de la acción pastoral mediante el anuncio explícito del Evangelio y el legado de múltiples formas de testimonio. El amor es proceso, y entender el amor como proceso hace necesaria una pastoral positiva, acogedora, que posibilite una profundización gradual de las exigencias del Evangelio. Esta profundización, yo creo, que hará posible que las familias sean, como el Papa describe en la oración final tan hermosa, que las familias sean escuelas de Evangelio. Y que así las familias cristianas específicamente, pero toda familia, pueda cumplir las dos grandes misiones encomendadas a ese varón y esa mujer que se unen en matrimonio: construir un buen nido y enseñar a volar. La pastoral de la Iglesia precisa ayudar a todo matrimonio, precisamente a toda familia, a eso, a construir un buen nido y a enseñar a volar. Pero el amor no es solo proceso, es también vocación. Es un don del Señor, como nos dice en el número 61. Y precisamente por serlo, la decisión de casarse y de crear una familia debe ser fruto de un discernimiento vocacional. Es más, en el sacramento del matrimonio, Cristo mismo sale al encuentro de los esposos cristianos, permanece con ellos y les da fuerza a seguirles, también tomando su cruz. El Papa, a lo largo de toda la exhortación, habla de las grandes áreas de crecimiento en la relación matrimonial, que también, saben, son fuentes potenciales de problemas. Así el Papa habla de comunicación, de educación de los hijos, de sexualidad, de la familia política, del manejo de las diferencias. Tantas y tantos buenos consejos y sabios consejos que se van desgranando a lo largo de la exhortación. La necesidad del perdón, la importancia de celebrar y disfrutar juntos. Yo estoy convencido que gran parte de lo que dice sería suscrito por la inmensa mayoría de psicopedagogos, terapeutas de pareja y asesores familiares que conozco. Diálogo, darse tiempo, la importancia de educar la emotividad y el instinto, la educación de la voluntad, proponer esos pequeños casos. Es bueno darse siempre un beso por la mañana, bendecirse por la noche, etcétera, etcétera. Termino. Al leer la exhortación apostólica, recordaba unas palabras del padre Arrupe que sin duda el entonces padre Jorge leyó en más de una ocasión. Decía el padre Arrupe: me espanta que podamos dar respuestas de ayer a los problemas de mañana. No pretendemos defender nuestras equivocaciones, pero tampoco queremos cometer la mayor de todas, la de esperar con los brazos cruzados y no hacer nada por miedo a equivocarnos. El Papa nos invita al discernimiento, y el discernimiento supone una tradición espiritual que trabaja y sueña con buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Una tradición espiritual que sabe que nuestros tiempos, que nuestra vida están llamados a ser lugar de entrega. El matrimonio cristiano, para quien vive esta realidad tan profundamente humana, poniendo su confianza en el Señor, el matrimonio y la familia es lugar de donación, de servicio y de verdadero amor. Es lugar de búsqueda, de discernimiento y de elección. Termino con unas palabras del Papa Francisco que pronunció en la Plaza de San Pedro el 12 de febrero del 2014. Se estaba dirigiendo en aquel momento a parejas de novios que se preparaban para el matrimonio. Él os dona el amor que está en la base de vuestra unión, y cada día lo renueva y lo refuerza, y lo hace aún más grande cuando la familia crece con los hijos. En este camino es importante y necesaria la oración siempre. Él para ella para él y los dos juntos. Pedid a Jesús que multiplique vuestro amor. En la oración del Padre Nuestro decimos: danos hoy nuestro pan de cada día. Los esposos
pueden aprender a rezar también así: Señor, danos hoy nuestro amor de cada día, porque el amor cotidiano de los esposos es el pan, el verdadero pan del alma, el que les sostiene para seguir adelante. Danos hoy nuestro amor de cada día. Muchas gracias, Padre Pablo. Tiene la palabra para recapitular este bello recorrido por la exhortación apostólica del Papa Francisco, Amoris Laetitia, don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de España. En primer lugar, muchísimas gracias a quienes han intervenido en esta presentación de la exhortación pastoral Amoris Laetitia. En segundo lugar, deciros que a mí me parece que ante esta pregunta, ¿dónde está la fuerza de la familia?, que el mismo Papa Francisco se hace y nos hace, la respuesta nos la da él mismo en la exhortación. Esencialmente en su capacidad de amar y de enseñar a amar. Crecemos gracias al amor. El Papa Francisco, a través de toda la exhortación, nos recuerda las palabras, por una parte, del Papa Benedicto XVI, que en la encíclica Deus Caritas Est nos decía, cuando retomó el tema de la verdad del amor del hombre entre hombre y mujer, él nos decía que se ilumina este amor plenamente solo a la luz del amor de Cristo crucificado. Por otra parte, nos recordaba también unas palabras de la Constitución Gaudium et Spes, la mirada de Cristo cuya luz alumbra a todo hombre. Inspira precisamente esto, el cuidado pastoral de la Iglesia hacia todos los fieles, estén en la situación que fuere. Frente a situaciones difíciles de familias heridas, el Papa Francisco nos recuerda unas palabras de San Juan Pablo II. Los pastores, por amor a la verdad, están obligados a discernir bien las situaciones, nos decía San Juan Pablo II en Familiares Consorcio. Evitemos los juicios y estemos atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su situación y condición. Me impresionaron estas palabras que el Papa Francisco dice en la exhortación. La Iglesia hace suyo el comportamiento del Señor, que en un amor ilimitado se ofrece a todas las personas sin excepción. Estas palabras llevan toda una mística de acción pastoral que hemos de pedir al Señor y hemos de aprender junto al Señor, que llevan una manera nueva de situarnos en la misión evangelizadora. Yo deseo expresaros sencillamente que al terminar de leer la exhortación he sentido una llamada a la conversión personal y a la conversión pastoral. Y lo digo con estas palabras del Papa Francisco que nos dice en la exhortación. El sínodo se ha referido a distintas situaciones de fragilidad o imperfección. Al respecto, dice el Papa, quiero recordar aquí algo que he querido plantear con claridad a toda la Iglesia para que no equivoquemos el camino. Dos lógicas recorren la historia de la Iglesia: marginar y reintegrar. El camino de la Iglesia desde el Concilio de Jerusalén adelante es siempre el camino de Jesús, el de la misericordia y de la integración. El camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre, difundir la misericordia de Dios a todas las personas que piden con corazón sincero, porque la caridad verdadera siempre es inmerecida, incondicional y gratuita. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido a esta rueda de prensa y a todos los que tenéis pues esta misión de informar y de dar a conocer este acontecimiento que es esta exhortación Amoris Laetitia. Gracias. Muchas gracias, Carlos, y a quienes me acompañan en esta mesa. Pasamos a un turno de preguntas. Yo sé que es extenso esta explicación, pero el documento es muy extenso. Sí, tenemos ahí dos preguntas.
Buenos días. Hablaban en algún momento de la ambigüedad que puede generar el documento. El Papa, en el caso de las situaciones irregulares y de los divorciados, el propio Papa es consciente, el presidente del Consejo Pontificio de la Familia ha dicho que, gracias a Dios, esto puede crear confusión, ¿no?, en algún momento. Ya sé que la respuesta va a ser complicada y a lo mejor no me pueden contestar, pero ante esas situaciones concretas, no sé si a los obispos les preocupa y a ustedes como expertos en el tema el que en una parroquia se pueda dar la comunión a un divorciado vuelto a casar con una trayectoria y alguien con similares características en la parroquia de al lado o en la diócesis de al lado no. Sé que precisamente el Papa no quiere caer en esa casuística, pero ¿cómo se va a resolver en lo cotidiano ese caso a caso o esas situaciones particulares? Puede contestar. Sí. Vamos a ver, a mí me parece que eso sería entender como que quedaría la discrecionalidad del sacerdote en ningún momento. O sea, ahí el Papa, yo creo que en un claro ejercicio de sinodalidad y de comunión con todo el cuerpo de obispos de la Iglesia, pues lo que anima es al pastor de la diócesis también, bueno, pues a que a través de que forme a sus sacerdotes, que haya una serie de criterios comunes, pero desde luego que no sea discrecional. Es más, el mismo Papa habla de eso, ¿no? Hay que buscar convergencias, hay que señalar horizontes, por supuesto, y sobre todo, es decir, que el sacerdote concreto no se sienta propietario de la palabra de Dios, ¿no? Es lo que yo diría. Sí. Sí. Buenos días. Lo primero de todo, muchas gracias por toda la exposición, que a mí me ha parecido una maravilla. Y, por lo tanto, les pido disculpas quizás por un poco la simpleza de la pregunta que voy a hacer, pero tal vez un poco mediática, pero es la pregunta que quiero hacer y se la quería hacer a Julio Luis Martínez. Entonces, vamos a ver. La doctrina no cambia, la forma de hacer pastoral sí. Entonces, lo que han hecho los obispos de Alcalá y Getafe no es lo que hay que hacer ante una serie de leyes o costumbres que están quizás alejadas a lo que nos recomienda el Santo Padre en la exhortación. ¿Qué hay que hacer ante esas costumbres o ese mundo tan complejo que usted también ha descrito? ¿Cómo hay que reaccionar concretamente los obispos? ¿Son entonces el obispo de Alcalá y Getafe rigoristas? Perdón, gracias. No sé si soy la persona más indicada para responder, pero en todo caso no rehuyo la respuesta. Creo que esos obispos, como cualquier otro de España o del orbe cristiano, pues tienen que recibir también esta exhortación posinodal. Y entonces, cualquier cosa que se haya escrito previamente o que se quiera comunicar al pueblo también tiene que ser armonizada con lo que aquí se dice. Por tanto, en este caso yo no me atrevo a decir que tienen que corregir nada, porque tampoco conozco exhaustivamente lo que han dicho, pero lo que sí creo es que aquí hay un documento de magisterio pastoral de un gran valor. Creo que va a ser importantísimo para el futuro inmediato y medio y a largo plazo de la Iglesia, porque tal como está escrito, con esa narratividad, con esa capacidad de conectar con la experiencia y de proponer, pues nos va a servir tanto para los que acompañamos o nos implicamos en la vida, como para los matrimonios o como para gente que esté preparándose para el matrimonio, etcétera. Y yo eso es lo que diría, ¿no? Que los obispos tienen que armonizarse con esto, porque este es magisterio del Papa. Cuando decimos que no cambia la doctrina, no estamos diciendo que no sea un documento de magisterio. Además, con el gran valor, que esto es muy interesante decirlo, creo que no lo hemos dicho, que cita casi 200 veces, unas 190, a los documentos del sínodo preparatorio. Y evidentemente el Papa está aquí hablando, vemos al Papa por todas partes, pero vemos a la Iglesia que en sínodo reunida ha tratado esto a lo largo de un tiempo prolongado con muchísima intensidad, ¿no?
Y entonces, evidentemente, ningún obispo en su diócesis va a querer ponerse, porque estoy absolutamente seguro de que van a querer armonizarse con esto y seguro que ya lo están. Muchas gracias. Sí, dos preguntas concretas. Una para don Carlos. Entre las valoraciones que se hicieron de la encíclica llamó mucho la atención estos días la valoración del cardenal Burke, que hablaba en contra de lo que acaban ustedes de decir, que no es magisterio, que son simples apreciaciones personales. Mi pregunta es si la valoración del cardenal es el símbolo, es el signo de las resistencias a las reformas del Papa. Y a la pregunta a los expertos, quería insistir un poco en lo que decía José Beltrán, es decir, ¿cómo va a llegar la exhortación a la gente, a la base, a los fieles? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿En qué se va a notar que hay una nueva exhortación que no cambia la doctrina, pero sí que cambia la praxis pastoral? ¿La gente cómo va a notar eso? Me gustaría que contestasen quienes me acompañan. De todas formas, no quiero eludir. Entiendo que ningún obispo de la Iglesia Católica, si es obispo de la Iglesia Católica, se opone a la doctrina del Papa. Lo entiendo así y lo digo con sinceridad. Con toda la sinceridad de mi vida y de mi corazón. Y en segundo lugar, en cuanto a cómo se llevará a cabo, pues naturalmente, lo han dicho aquí quienes han hablado. Es decir, hay una nueva modo de actuar pastoralmente. Es decir, yo creo que en toda la exhortación ya en Evangelii Gaudium también nos lo presentaba así el Papa, pero en esta exhortación supone una nueva modo de actuar y de situarse ante todas las situaciones, en este caso concreto de la familia. Y esto supone también preparar a los pastores con las actitudes, con los modos, en definitiva, quizá acercándonos mucho más a nuestro Señor para contemplar y mirar cómo Él paseó mientras estuvo por este mundo y nos enseñó a la Iglesia a estar junto a todas las situaciones de los hombres. De todas formas, yo sé si hay alguien que quiere responder a esto. A propósito antes de pasar a la segunda cuestión, yo creo que para hacer frente a la pregunta que formulaba usted, hay algunos criterios con los que todos nos tenemos que medir para comprobar si se trata o no de magisterio. Hay criterios más formales sobre el rango del documento. Esto se presenta a la Iglesia como una exhortación apostólica postsinodal dirigida por el Papa a los obispos, los presbíteros, diáconos. Por lo tanto, el rango del documento ya nos da una clave. Y además de ese criterio, por así decir, formal, que tiene su importancia, en los números de la presentación, el Papa manifiesta su intención, que son el tipo de criteriología con el cual siempre se ha evaluado el carácter de un documento y su colocación precisa. El Papa dice, por ejemplo, en el número 4, he considerado adecuado redactar una exhortación apostólica postsinodal. Está declarando su intención explícita que recoja los dos sínodos, son dos asambleas, una extraordinaria y otra ordinaria, de la sinodalidad de la Iglesia, agregando consideraciones que orienten la reflexión, el diálogo, la praxis, y ofrezcan aliento, estímulo y ayuda a las familias. O en el número 5, si rastreásemos, por no extenderme, creo que podríamos encontrar, de acuerdo con la criteriología habitual que usamos en teología, las condiciones por las cuales reconocemos claramente un documento del magisterio de la Iglesia. Sobre el carácter pastoral, doctrinal, sería una ulterior profundización. Sí.
José Luis. En cuanto a la pregunta de cómo va a percibir el pueblo de Dios este cambio en talante pastoral, pues a través de la misma praxis pastoral y a través de quienes son los protagonistas de esta praxis pastoral, fundamentalmente los presbíteros, y algo interesante que también aparece en la encíclica, no solo los presbíteros, también los laicos. Varias veces insiste en este tema. El acompañamiento a las situaciones familiares no solo es una tarea exclusiva de los presbíteros, y el propio Papa en varios momentos da algunas claves en ese sentido. Es necesario ahondar en la formación interdisciplinar de los candidatos al sacerdocio. Por tanto, esto habla de psicología. Es preciso un mayor conocimiento y acercamiento a las realidades familiares, segundo criterio, y en tercer lugar, el criterio de la espiritualidad evangélica. Es decir, nada de lo anterior sería posible sin el cultivo de una espiritualidad que beba en la fuente directa del Evangelio sin glosa, que se traduce en entrañas de misericordia, en misericordia entrañable, que diría Lucas al comienzo de su Evangelio. Muchas gracias, y sobre todo a quienes me han acompañado en la mesa por esta espléndida exposición de la exhortación apostólica del Papa Francisco Amoris Laetitia. Gracias a ustedes. Mañana nos vemos. Recuerden que tenemos la presentación de la campaña Siguiendo las indicaciones del Papa, con el Papa por Ucrania. Les esperamos aquí y muchas gracias.